Volviendo, volviendo. ¿Cuántos éramos, Flor? ¿24? 29 figuraba. ¿29? Sí, pero por las repetidos y por poco yo. Claro, los repetidos sí, sí, sí. Pero están los 25. ¡Qué buenísimo! ¡Qué buena forma de empezar! ¡Qué alegría! Los 25 chicos, Coco, vos. Vos también con los 2, y creo que alguno de los Sí, chicos tenía repetido. sí, sí, naturalmente. Bueno, ya estamos casi todos y les puedo ir dando ingreso. Tin, 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 tin. Aparte también sirve como un pequeño respirito. Pero yo me pierdo dónde están los participantes. Acá, acá y aquí. Bueno, ustedes me dirán si ven que algún chico está haciendo señas en la sala de espera y yo no le estoy dando bolilla, y sí, interrúmpanme para que pueda admitirlo. Ok, entonces estábamos diciendo esta dinámica que queríamos darle que quiero, por favor ayúdenme, darle a las clases teóricas. Primero, probablemente el video o alguna lectura. Durante, vamos a hablar, a profundizar y a tratar de entender bien cada uno de los conceptos importantes, y después damos el parcialito para acreditar el presente y también como para hacer un chequeo de qué tan bien o qué tan mal estamos progresando en los conceptos. Esto lo muevo para acá, muy bien. No, chiquitito. Bien. Ajá, no. Mi avioneta, que pasó antes, tenía un mensaje importante, que es como un acuerdo que quiero hacer yo con ustedes. Dice ahí, déjelo todo lo demás a un lado, disfrute y aproveche la clase. Son 2 horas por semana que vamos a tener aquí para encontrarnos. Durante estas 2 horas, cancelen todo lo demás. Traten de que no suene el teléfono, o no chequear los mensajes, no mirar las páginas de las redes, que sean 2 horas de ecología acuática. Como estábamos en el aula y podíamos, con el tiempo, construir una confianza como para disfrutar de aprender, ojalá se dé de vuelta en este formato. Ya les digo, yo en este momento lo único que hago es estar súper concentrada en tratar de ofrecerles la mejor clase que puedo dar. Dispónganse ustedes de la misma manera para sumergirse conmigo en la ecología acuática, que estoy segura de que les va a encantar. Y ahora sí, entonces, vamos a arrancar con el curso entero y con los conceptos que vamos a ver en esta clase. Es una clase de introducción. Ya hablamos un montón de tiempo sobre cómo va a ser la dinámica de las clases y del curso en general. Y el tema que vamos a abordar hoy, entonces, es qué es lo que vamos a estudiar en esta disciplina, que hasta ahora estuve nombrando como ecología acuática, pero que sería más justo denominar limnología. Nuestros temas, entonces, para la clase de hoy va a ser entender al agua como recurso, y esto es sumamente importante porque no estamos haciendo limnología o ecología acuática dentro de una carrera de biología, sino dentro de una carrera de ciencias ambientales. Entonces, nuestra ecología acuática nunca va a perder su perspectiva de mirada desde las ciencias ambientales para vincularla
con las personas y con el uso humano del agua. Otro tema que vamos a tratar en la clase de hoy es entender un poco al agua como sustancia y repasar sus principales propiedades que seguramente ustedes aprendieron en los cursos de física y de química. También vamos a ver qué son los ecosistemas acuáticos y cómo están insertos dentro del ciclo hidrológico, el ciclo del agua en la Tierra, en la biosfera. Vamos a empezar a tener una mirada ecosistémica, apelando a este título que dio origen a la limnología científica, el lago como un microcosmos. Y finalmente vamos a estudiar los determinantes de la producción en los ecosistemas acuáticos y los determinantes de la estructura y el funcionamiento de estos ecosistemas. Como ven ustedes, apelamos a muchos conceptos que ustedes han estudiado en las asignaturas de los 3 años anteriores que han pasado por la carrera. Fundamentalmente nosotros tenemos dos ciencias que son, dos materias que son correlativas, dos ciencias que son sumamente muy importantes para nosotros, ecología general y zoología. Sobre todo hago hincapié en ecología general. La ecología acuática es una parte de la ecología general, así que todo lo que ustedes han aprendido lo vamos a tener a flor de piel para aplicarlo constantemente. Limnología es el nombre que tiene una disciplina que es la que estudia los ecosistemas acuáticos continentales. En nuestro planeta hay agua líquida formando sistemas en el océano, en las grandes cuencas oceánicas y también sobre los continentes. Las cuencas oceánicas y los mares abiertos son estudiados por la oceanografía. Todas las aguas continentales y cerquita del borde de los continentes en las costas son estudiados por esta disciplina que tiene un nombre de origen griego. Limnología significa estudio de los lagos. Limnos es el nombre que los griegos daban a los lagos. Y estudia entonces tanto las aguas quietas como las aguas que corren, los ríos y los lagos, tanto las aguas completamente dulces como también las aguas salobres que hay sobre los continentes. Y es una disciplina que no solamente abarca los aspectos ecológicos del funcionamiento de estos sistemas, sino que también incluye la limnología, lo que es la física de las aguas continentales, también su química, su relación con la geomorfología del paisaje. Es decir, es una disciplina muy, muy abarcativa que tiene a la ecología acuática como una parte fundamental. Creo que en este curso estamos haciendo más que ecología acuática, estamos haciendo limnología, así que esa es nuestra disciplina de guía. Y como ven ustedes, les pongo allí un montón de aplicaciones que tiene la limnología. La limnología es, voy a decir algo políticamente incorrecto, la limnología es una ciencia útil, porque tiene un montón de relaciones con las necesidades de las personas. Y es una ciencia absolutamente aplicada. Tanto es así que la necesidad de resolver problemas tironea mucho a la ecología acuática y a la limnología, y le exige soluciones a los científicos que se dedican a ella. Hay una enorme parte de científicos que hacen ciencia básica y solamente estudian los aspectos más fundamentales y necesarios para la construcción de la ciencia, pero también una gran cantidad de limnólogos y ecólogos acuáticos está resolviendo problemas, porque los problemas con el agua son muchos y porque esta es una ciencia eminentemente aplicada. Fíjense ustedes que la ecología acuática o la limnología se utiliza en campos tan disímiles como criterios de aprovechamiento, uso y distribución del agua, manejos de lagos y embalses, algunos aspectos relacionados con la estética o la conservación, otros aspectos relacionados con el control de desastres naturales, y mucho aplicado a la
conservación de la biodiversidad o de los ambientes naturales, y también a la obtención de recursos de alimentación, como son la pesca y la acuicultura. Y el agua es un tema muy importante, dada su enorme necesidad para las personas. Los organismos nacionales y supranacionales tienen al agua como una de las preocupaciones importantes. Tanto que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha tenido varios años dedicados al agua. Incluso hace poco ha habido un decenio del agua, como para mejorar la concientización y la dedicación de recursos destinados a mejorar el acceso de agua de calidad para las personas. Esto es así porque hay cuestiones que son ineludibles. El agua dulce es esencial para la vida. Necesitamos beber para mantenernos vivos. No solamente nosotros, sino todos los seres vivos dependen del agua para su existencia. Así que ese agua necesita una calidad determinada y por lo tanto tiene que estar disponible para sostener la vida. Como referencia del total de la biodiversidad del planeta, es cierto que solamente 1 millón de especies son estrictamente acuáticas, pero todas las especies necesitan agua líquida de calidad para sostener su existencia. Y nosotros, las personas, necesitamos una referencia de 2 litros mínimo de agua bebida o contenida en alimentos acuosos para sostener nuestra salud. Y hablando de la salud, el agua dulce también es esencial para otros aspectos más abarcativos de la salud. Esto está muy relacionado con la calidad de agua. La calidad del agua a la cual accedemos, tengamos como referencia que actualmente en el planeta solamente 1 de cada 6 personas tiene acceso regular a agua potable. Es decir, que hay 5 de cada 6 personas que no tienen acceso a agua de calidad en sus casas. Y eso limita mucho y condiciona profundamente la calidad de vida de esas personas. Si eso nos parece un problema grave, más grave aún es que 1 de cada 3 personas carece de servicios de saneamiento adecuados. Cuando hablábamos de servicios de saneamiento, estamos hablando de aguas servidas, de efluentes, aguas que son caldo de cultivo de patógenos. Y por lo tanto, que no tenga una persona servicio de saneamiento, quiere decir que de alguna manera o en algún momento del día convive con esos patógenos, lo cual aumenta astronómicamente las posibilidades de adquirir enfermedades. Y esas enfermedades son algunas de ellas muy graves. De hecho, el 80% de las muertes en los países en desarrollo están provocados por enfermedades relacionadas con el agua. Y especialmente en los niños, en los chicos chiquitos, en los bebés, y también en las personas ancianas. El agua dulce también es esencial para la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque para producir los alimentos que requiere diariamente una persona, se necesitan entre 2.000 y 5.000 litros de agua que hayan pasado o bien por los cultivos, o bien por los sistemas de producción animal, o incluso en la instancia de elaboración del alimento o su cocción. Esto eleva muchísimo entonces los cálculos necesarios para hacer a la hora de considerar el agua de consumo. Fíjense que empezamos diciendo que una persona necesita beber 2 litros por día. Ah, ok, bueno, sí, cuánta agua que hay para las personas. Pero si consideramos que necesitan 5.000, entre 2.000 y 5.000 litros para sus alimentos, entonces las cuentas ya se desbalancean enormemente. Y una cosa importante para tener en cuenta a la hora de apreciar al agua como un recurso es que más del 80% del consumo de agua en el planeta está dirigido a la agricultura. Gran cantidad de los cultivos actualmente requieren riego. ¿Por qué? Por la expansión de la frontera agropecuaria, es decir,
las necesidades alimentarias de la humanidad empujaron a los sistemas agroproductivos más allá de donde podía hacerse agricultura o ganadería de secano. Esto obliga entonces a usar agua para riego. Y ese agua que se usa para riego es un agua que no puede emplearse para otros recursos, entonces es un agua que compite y que, dado su relación con la producción de alimentos, es absolutamente necesaria. Y es muy importante entonces en las cuentas, en los balances generales del uso de agua, este 80% del agua que se utiliza para producir cultivos. Bueno, hemos marcado necesidades del agua, pero acá salta la alarma, ¿no es cierto? Es decir, si todas estas necesidades estuvieran asociadas a un recurso infinito, estaríamos sin preocuparnos. Pero el agua no es un recurso infinito, hay una cantidad limitada en cantidad total, y más limitada aún si hablamos de agua de calidad. Acá aparecen entonces los problemas de escasez de agua. Y podemos clasificar a la escasez en escasez física, en escasez de calidad, escasez económica. Perdón. La cosa es que actualmente 1/3 de la población mundial vive en zonas en donde el consumo de agua supera el abastecimiento, es decir, donde se vive una escasez física de agua. Y esto no tiene perspectivas de mejorar por dos condicionantes. Uno es el aumento demográfico, que va a hacer aumentar las demandas de agua, y otra es el cambio climático, que al alterar los patrones de distribución de las lluvias y al probablemente aumentar la proporción de agua que esté en forma de vapor en el planeta, va a alterar los balances hídricos y modificará la disponibilidad de agua. Como si este problema fuera poco, el hecho de que gran parte de los recursos hídricos sea compartido entre naciones pone las cosas un poquito más ásperas, porque no hay legislación o poder de policía internacional que medie en una modalidad ecuánime de compartir recursos, y entonces los poderíos económicos, los poderíos políticos se imponen en este uso compartido de cuencas fluviales o de acuíferos, que bueno, en alguna instancia aumentan el riesgo de conflictividad internacional en muchas de las zonas del planeta. Finalmente, entonces, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otras instancias de cooperación internacional ponen un llamado de atención en considerar fuertemente cómo va a ser el futuro del manejo del agua. Tanto es así que los científicos tienen su mayor consideración en que después del cambio climático, la escasez de agua es el problema más importante que enfrenta la humanidad. La parte, no digo buena, sino esperanzadora, es que la mayor parte de los problemas del agua está no relacionado con una falta cuantitativa, sino más bien con una mala administración, con defectos en la gestión. Y entonces eso deja un margen de trabajo importante para poder hacer un mejor ordenamiento de este recurso y entonces aflojar la tensión que tenemos por su necesidad. Y esto también aparte le deja un montón de margen de acción a los licenciados en ciencias ambientales, que podrían estar muy capacitados y muy motivados para trabajar en el futuro en aspectos relacionados con el agua. Bien. La importancia del recurso agua para las personas entonces está absolutamente reflejada en lo que fue la redacción de los 17 objetivos del desarrollo sostenible del milenio. De estos 17 objetivos, algunos son absolutamente
inmateriales, o algunos conceptuales, que afectan las relaciones entre las personas, pero de ellos 12 por lo menos están vinculados con el recurso agua, sobre todo aquellos que tienen que ver con los alimentos, con la salud y con la conservación de la biodiversidad. Y de estos 12 que están más o menos relacionados, 6 de ellos están absolutamente dedicados al agua, tienen al agua como protagonista. Y por lo tanto, vamos a ver que a lo largo de estas clases, que son esencialmente de ecología acuática, no vamos a perder de vista estas perspectivas del agua como recurso para fortalecer el vínculo de la ecología acuática con las ciencias ambientales. La mirada pesimista marca que, a pesar de que hay muchas cosas buenas por hacer, el futuro tiene un color más oscuro que claro. En este gráfico, que está en uno de nuestros libros de cabecera, el libro de Ecología Acuática, de Limnology, de Wetzel, está ploteado en una línea temporal, el eje de las X, la severidad del estrés al cual se ha enfrentado la humanidad, en particular las poblaciones de los países en desarrollo, a lo largo del siglo XX y lo que puede pasar en el siglo XXI. El siglo XX estuvo golpeado por crisis muy concretas, y crisis en general que tenían que ver con recursos. Arrancamos el siglo con una importante enfermedad, estoy hablando del siglo pasado, miren cómo se repiten las cosas. Luego tuvimos la crisis económica del 30, pero yo no estuve, nací bastante más tarde, pero la crisis del 30 fue indudablemente un cimbronazo importante para la gente durante el siglo XX. Luego tuvimos una crisis de producción alimentaria muy, muy importante a la salida de la Segunda Guerra Mundial, que se solucionó, si podemos llamar solución, con el paquete tecnológico de la Revolución Verde. Pero más adelante, un par de décadas después, en la década del 70, estalló la crisis de la OPEP, la crisis del petróleo, y eso llevó al mundo a una fortísima crisis relacionada con los recursos energéticos. De esa crisis también se pudo superar con más tecnología, y es probable que la próxima crisis importante, salvando el coronavirus, tenga que ver con el uso del agua, con la necesidad de agua dulce de calidad para sostener la vida y la salud de las personas. Bien, todo esto entonces, como les decía a ustedes, es para nosotros perspectiva. Todo esto es el color del prisma que usamos para mirar la ecología acuática. Y vamos a pasar ahora entonces a repasar a esta sustancia, al agua y sus propiedades, para también tenerlas presentes y tenerlas en cuenta, sobre todo a la hora de comprender los procesos físico-químicos que ocurren dentro de las masas de agua, y también cuáles son los condicionantes que han tenido los organismos acuáticos a lo largo de su evolución para adquirir las adaptaciones necesarias para performar en el medio acuático. El que se anima, abre el micrófono y me contesta. Y si no, yo voy a hacer un repaso de lo que es las propiedades del agua. Vemos ahí entonces un esquema, una representación de la molécula de agua, porque recién hablábamos de grandes cosas que son marco del agua, y ahora vamos a la molécula. Cambiamos nuestra perspectiva completamente, vamos a ver sus propiedades y cómo influyen en el medio acuático. La molécula de agua es un átomo de oxígeno unido con uniones covalentes a 2 átomos de hidrógeno. Y ahí tenemos en la molécula de agua. Y en esa construcción de átomo de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno empieza todo.
Una de las características fundamentales de esta molécula y que le da tantas particularidades es la polaridad. ¿Recuerdan el concepto de polaridad en una molécula? ¿Alguien se anima a mencionarlo o a explicarlo en este dibujito? ¿Los ayudo Sí, yo en la primera clase? No, dale, adelante. Nacho. es la tendencia como a traer distintas cargas, ¿no? A tener una densidad de carga, no una carga completa, para interaccionar con Perfecto. interactuar con otras moléculas. Perfecto, lo vemos acá muy bien, porque esto que decías de las cargas alude a las cargas eléctricas, ¿no es así? Es decir, un átomo tiene sus cargas eléctricas equilibradas, de tantos protones con sus positivos como electrones con sus negativos. La posibilidad de ceder o ganar un electrón es lo que transforma a una molécula en un ion. Y entonces, de acuerdo a si su carga neta es positiva o negativa, estamos hablando de un catión o de un anión. Las moléculas, en su todo, son equilibradas eléctricamente. Pero ocurre aquí que las masas diferentes del átomo, del núcleo de oxígeno y los núcleos de hidrógeno son tan desbalanceadas que los electrones no pasan la misma cantidad de tiempo del lado del oxígeno que del lado del hidrógeno. Siendo tanto más masivo el átomo, el núcleo del oxígeno, entonces es mucho más probable que los electrones estén orbitando alrededor del lado del oxígeno que de los pobres hidrógenos que no hacen fuerza para nada, con un solo protoncito, para conquistar a los electrones. Y entonces, como mencionaba recién Nachi, se crea una polaridad. La molécula que es íntegramente equilibrada, neutra eléctricamente, tiene una zona más negativa, la zona del oxígeno, y dos zonas más positivas, la de los átomos de hidrógeno. Y eso entonces genera zonas en donde ya no hay un equilibrio de cargas, sino que tienden a ser más positivas, más negativas, y por lo tanto atraer a su contrario. ¿Cuál es la consecuencia de eso en un conjunto de moléculas de agua? La aparición de los puentes de hidrógeno. Entonces, aparece una de las propiedades fundamentales del agua, que es la construcción de una malla. A pesar de que la molécula es H2O, el agua es una sustancia que tiene estructura de cristal. Es decir, que sus moléculas se hermanan a través de los puentes de hidrógeno, y eso le da una integridad a la masa de agua que no tendría solamente un conjunto de átomos. Esta estructura de cristal líquido es parte de lo que explica el resto de las propiedades del agua. Las propiedades macroscópicas están explicadas en gran parte por esta propiedad a nivel de átomos, que es la polaridad de la molécula de agua. Así que es sumamente importante esta mirada al átomo para poder entender cosas tan importantes como la natación de los peces, que por supuesto no saben nada de átomos de agua, ¿no es cierto? Pero la evolución los ha moldeado para moverse dentro de este cristal líquido. Y entonces una de las cosas que aparece como propiedad macroscópica y que es sumamente importante en la historia de la vida es que el agua es gran solvente. Los textos lo dicen poéticamente como solvente universal. Sabemos que no es universal, ¿no es cierto? Porque hay muchas moléculas que no se disuelven en el agua, están todos los lípidos, por ejemplo. Pero este hecho de que es capaz de disolver a una enorme cantidad de sustancias, hace entonces que el agua en la naturaleza rara vez esté pura.
sea solamente moléculas de agua. Enseguida el contacto en la atmósfera o sobre las superficies hace que todos los elementos que puedan partirse en catión-anión se disuelvan en el agua. Entonces el agua es una sustancia rica en elementos disueltos. Y acá empezamos entonces ya, este es el primer paso que dimos en la ecología acuática. Empezar a reconocer que el agua en la naturaleza no es agua, no es este vasito, esta botellita de agua, que ni siquiera tampoco es agua destilada. En la naturaleza el agua es rica en sustancias. Y esa característica de ser rica en sustancias ha sido condicionante número 1 para la aparición de moléculas orgánicas y de seres vivos. Curiosamente, la aparición de la vida también requirió a los elementos no solubles, porque si el primer protoplasma podemos imaginar que apareció la primera célula cuando medio líquido fue rodeado por una membrana de lípidos, es decir, que una sustancia no soluble aisló del entorno a un pedacito de solución, entonces tanto los elementos disueltos como los no disueltos fueron críticos para la aparición de la vida. Asociado con la estructura entonces de cristal líquido dado por los puentes de hidrógeno, aparece una propiedad importante que es la tensión superficial. La tensión superficial surge por esta adhesión que hay entre las moléculas y por lo tanto esta fuerza que hace entonces que sea necesario una fuerza mayor para separar las moléculas de agua. Esto tiene en consecuencia que en la superficie existe una tensión, que es esta tensión superficial, vaya nombre, en la superficie existe una tensión, se llama tensión superficial, que hace entonces que actúe la superficie como una membrana, como una barrera que separa al interior del medio líquido del medio aéreo con el cual está en contacto. Aparece entonces la posibilidad de soportar organismos, por ejemplo, una flor de loto que flota sobre el agua, o un patinador. Aparece la separación neta entonces en la biosfera entre el medio aéreo y el medio acuático, y también aparecen otras propiedades como por ejemplo la capilaridad. La capilaridad está absolutamente relacionada con la tensión superficial. ¿Se acuerdan de la capilaridad? Probablemente la estudiaron en física para después aplicarla en fisiología vegetal. No veo sus caras. Che, yo necesito a mí me gusta ver las caras de los estudiantes, porque yo cuando veo las caras, está todo el mundo con la cara, con la cámara apagada. Ok, pero supongo que me están siguiendo apasionadamente, y que es cierto. ¿Se acuerdan de cuando estudiaron capilaridad asociado al movimiento del agua desde los intersticios de los poros del suelo, adentro de la raíz, por el xilema y su evaporación en las superficies foliares? La capilaridad es también absolutamente importante en muchísimos fenómenos relacionados con la vida en el agua. Y no solamente la capilaridad, que como decíamos recién, deriva de la tensión superficial, sino también otra propiedad está relacionada con los puentes de hidrógeno, que es la gran capacidad calorífica que tiene el agua. El hecho de que es necesario entregarle una gran cantidad de energía para que modifique su temperatura. Y acá voy a hacer dos asteriscos. Uno es, esperen que me olvidé. Uno está relacionado con que uno cuando habla utiliza un montón de metáforas. Eso no quiere decir que las metáforas sean necesariamente la forma como ocurren las cosas.
Pero estamos entre gente formada y las metáforas a veces, o las analogías, sirven para abreviar las explicaciones o para dar una idea más clara de lo que uno quiere explicar. La capacidad calorífica hace entonces que sea necesario entregar una gran cantidad de energía, también hace entonces, tiene como consecuencia que la masa de agua que se calienta conserva una gran cantidad de energía sin elevar su temperatura y que luego cede lentamente hacia el entorno. Por eso se dice que las masas de agua tienen una capacidad de regular la temperatura general de la biosfera. Y los cuerpos de agua tienen una temperatura relativamente estable a lo largo del año, a pesar de las variaciones que se dan en la atmósfera. Lo cual, y a eso venía de las metáforas, no quiere decir que esa amortiguación de la temperatura sea para sostener la vida, ¿no es cierto? Más bien, la vida evoluciona en un ambiente con temperatura relativamente estable. Relacionado entonces con la tensión superficial, también aparece otra propiedad del agua, que es su viscosidad. El hecho de que se genere una fricción al mover un elemento dentro de la masa de agua, y aparezcan las líneas hidrodinámicas de movimiento, y que nadar sea una cosa relativamente cara. Moverse dentro del agua con una buena forma fusiforme abarata los costos, pero energéticamente desplazarse dentro del medio líquido es más costoso que desplazarse dentro del medio aéreo. Por otra parte, también la viscosidad de agua hace que los tejidos o las masas, los objetos, sostengan parte de sus pesos. El empuje, sostener parte del peso, también ha hecho o ha modelado la evolución de muchos organismos acuáticos. Muchas características de los organismos acuáticos están asociadas con la viscosidad, por la necesidad de moverse o por el empuje que sostiene parte del peso. Y finalmente, otra de las propiedades del agua que mencionamos ahora, y que va a tener consecuencias cuando veamos la estructura de los ambientes acuáticos, es que su densidad está relacionada con la temperatura, y está relacionada de una manera compleja, no lineal. La densidad disminuye a medida que aumenta la temperatura, pero disminuye desde los casi 4 grados, porque también disminuye si baja la temperatura de los 4 grados hasta los 0, tanto que a los 0 será la densidad mínima y por eso el hielo flota. Esta relación compleja con la temperatura y la densidad, como decíamos, vamos a ver que tiene consecuencias importantes a la hora de estructurar los ambientes acuáticos. Bien, y voy a hacer una cosa, quedan solamente 1 minuto para que se termine este bloque de la clase, así que cerramos aquí, vamos a terminar y nos queda un ratito más de clase a la vuelta, para entonces retornar a nuestra disciplina, a la limnología, y ver cuál es su objeto de estudio, y ya empezar entonces a marcar algunas líneas de tendencia principales en lo que va a ser nuestro recorrido de esta disciplina. Así que cierro la reunión aquí, y nos encontramos a la vuelta de Zoom en unos minutitos. Hasta luego.